¿Alguna vez has sentido que alguien te rechaza o te odia sin siquiera conocerte? Como si tu mera existencia le causara alergia. No te voy a decir que eres especial, pero hoy vamos a desglosar este fenómeno con psicología, neurociencias y ontología del lenguaje. Y te aseguro que la última parte te va a mover la cabeza sí o sí. Adentro está la clave. Es el podcast para conversar sobre lo que ocurre cuando dejamos de mirar afuera y empezamos a mirar adentro. Hola, yo soy Josefa Galván, psicóloga especialista en educación y neurociencias. Estoy convencida de que lo que no se ve no se nombra y lo que no se nombra no se transforma. Por ello, quiero que con cada episodio vayas expandiendo tu conciencia acerca de cómo te impacta el comportamiento de los demás, pero sobre todo que descubras cómo tu actuar afecta a quienes te rodean. Y el objetivo no es culparte ni justificarte, sino brindarte claridad para relacionarte de manera responsable y compasiva. Hoy respondemos una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué le caigo mal a la gente? Spoiler. Primero, no es a toda la gente. Y segundo, no siempre es culpa tuya, pero tampoco siempre es culpa del otro. Antes de lanzarnos a las razones, quiero que entendamos algo fundamental sobre cómo funciona el rechazo. Uno de mis maestros, Humberto Maturana, biólogo chileno, dijo algo que me impactó. Todo lo dicho es dicho por un observador. ¿Qué significa esto? Que nosotros no reaccionamos a la realidad tal cual es, reaccionamos a la interpretación que hacemos de esa realidad. Y aquí es donde entra la ontología del lenguaje, la disciplina que estudia cómo creamos la realidad a través de las palabras. Rafael Echeverría, uno de sus principales exponentes y también otro de mis maestros y jefe, nos enseña que los seres humanos no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Entonces, cuando alguien te rechaza sin conocerte, no está reaccionando a ti, está reaccionando a lo que tú representas en su mapa mental. Eres un espejo. Y como postuló Carl Jung, el padre de la psicología analítica, todo lo que nos irrita de los demás nos puede ayudar a comprendernos a nosotros mismos. A esto Jung le llamó la proyección de la sombra. La hostilidad nace cuando tu presencia toca algo que el otro preferiría no ver. Vamos a las 4 razones concretas por las que alguien puede rechazarte sin conocerte. Y te advierto, cada parte juega un rol muy importante de principio a fin. Si realmente quieres ser diferente, llega hasta el final y haz algo por ti. Razón número 1. Representas lo que ellos se han prohibido. La primera razón por la que la gente te rechaza sin motivo aparente es que representas algo que ellos desean, pero probablemente se han prohibido a sí mismos. Y aquí es donde entran los orígenes de nuestros comportamientos: la casa donde creciste, la escuela donde te formaste, los primeros amigos que elegiste o que te impusieron. Desde niños, muchos aprendieron a reprimir su autenticidad para sobrevivir a su entorno o para ser aceptados. Quizás crecieron en medio de adversidades profundas, pobreza, violencia, abandono, y aprendieron que mostrarse era peligroso. O por el contrario, crecieron en medio de excesos, fiestas constantes, validación externa, sustancias. Esto para tapar un vacío que no saben nombrar. Cuando tú llegas y vives con autenticidad, si pones límites sin culpa, si te atreves a ser diferente, su sistema nervioso se colapsa. En psicología esto se conoce como envidia encubierta y se disfraza de crítica, de burla, de indiferencia u hostilidad. Porque reconocer la envidia requiere un altísimo nivel de honestidad con uno mismo que muy pocas personas están dispuestas a afrontar. Tu presencia les recuerda silenciosamente el precio que pagaron por su propia cobardía o por las cadenas que aceptaron en su hogar o en su escuela. Ahora, ¿qué dice esto de ti? Que hay algo en tu forma de vivir que funciona como evidencia de una posibilidad que el otro ha descartado. No siempre es cómodo saberlo, pero es menos doloroso que creer que el problema eres tú. Razón número 2. Retas la jerarquía social. La segunda razón es biológica y política. Los grupos humanos
Ya sea tu familia, tu oficina en el trabajo, tu círculo de amigos, funcionan con jerarquías implícitas. Hay roles asignados, hay lugares que cada quien ocupa, hay un orden que todos han aceptado, aunque nadie lo haya discutido en voz alta. El neuroendocrinólogo Robert Sapolsky, en sus famosos estudios sobre el estrés y las jerarquías sociales, iniciados con babuinos y aplicados a humanos, demostró que el estatus social altera directamente nuestra química cerebral, especialmente los niveles de serotonina y cortisol. Cuando entras a un entorno por tu competencia, tu carisma, tu claridad o simplemente por tu forma de ser, retas ese orden sin proponértelo. Redistribuyes automáticamente el poder y la atención. Para el cerebro de quien pierde estatus, esto activa la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, exactamente igual que si viera a un depredador. Como diría el filósofo René Girard, con su teoría del chivo expiatorio, el grupo a menudo se une para expulsar o aislar al que amenaza la cohesión de su jerarquía. Si entras a un entorno y sientes que algo en el ambiente cambia, que hay una resistencia que no puedes explicar, es posible que tu presencia esté redistribuyendo algo: poder, atención, relevancia, atracción incluso. Y eso, para quien lo pierde, nunca será bienvenido. No te odian por lo que haces, te odian porque tu presencia reta su ecosistema. Razón número 3. Proyectan en ti lo que no pueden ver en sí mismos. La tercera razón conecta a Maquiavelo con Jung. Es probablemente, y psicológicamente hablando, la más profunda de todas. Jung llamó proyección al mecanismo por el que atribuimos a otros las características que no reconocemos o no aceptamos en nosotros mismos. Y este mecanismo explica con una cantidad enorme de odio aparentemente irracional. La persona que te acusa de ser arrogante sin haber tenido una sola conversación contigo probablemente carga con una arrogancia propia que no puede ver. La persona que dice que no confía en ti desde el primer momento quizá no confía en sí misma. La persona que te percibe como amenaza sin que hayas hecho nada amenazante vive en un estado interno de amenaza y alerta constante que proyecta hacia afuera. Neurocientíficamente, cuando alguien tiene una herida emocional no resuelta, su corteza prefrontal, la parte lógica, es secuestrada por el sistema límbico. Su cerebro literalmente fabrica una realidad donde tú eres la amenaza para justificar su malestar interno. Eres una pantalla de cine donde están proyectando su propia película. No elegiste ese rol, no puedes controlarlo, pero sí puedes dejar de responder como si sus reacciones fueran información objetiva sobre quién eres. Lo que dice esto de ti es más neutral de lo que parece. No es tu responsabilidad resolverles ese quiebre. Razón número 4. Tus límites los confrontan. Y la cuarta razón es tan simple como perturbadora. La gente a veces te rechaza simplemente porque dices que no. En la ontología del lenguaje, pensadores como John Searle y Rafael Echeverría hablan de los actos lingüísticos. Decir no no es solo pronunciar una palabra, es un acto declarativo que crea una nueva realidad, marca un límite. Cuando alguien está acostumbrado a que en su casa, en su trabajo o con sus amigos todos cedan y complazcan para evitar el conflicto, tú y tú no los descoloca. No porque hayas hecho algo agresivo, sino porque tu límite evidencia que no los necesitas de la manera en que ellos esperaban ser necesitados. Esa indiferencia e independencia, esa capacidad de decir no sin deshacerte en disculpas para ciertas personas, no se lee como seguridad, se lee como rechazo, se lee como superioridad, se convierte en la razón de una hostilidad que desde afuera parece completamente injustificada. Lo que dice esto de ti, que tienes una relación con tu propio valor que confronta a quienes no la tienen con el suyo. Tampoco es tu responsabilidad resolverles ese tema. El giro, mirar hacia adentro. Y aquí viene la parte que prometí al inicio, la parte que requiere más honestidad, porque hay situaciones en que la gente te rechaza y la lectura cómoda suele ser: soy un espejo que incomoda. Sin embargo, no es la más precisa. A veces el rechazo que experimentas tiene otras raíces.
Si el patrón se repite en varios entornos, en el trabajo, con los amigos, en la familia, en las relaciones nuevas, la psicología sistémica te lanzaría la pregunta más desafiante. ¿Qué elemento común hay en todos estos escenarios? Y la respuesta, obvia y también desafiante, es que el elemento común eres tú. Sí, tú. Quizá hay algo en tu forma de comunicarte que genera distancia sin que lo notes. Quizá hay una intensidad, una necesidad de control y una dificultad para escuchar que el otro siente antes de que tú la veas. Quizá hay una energía defensiva que se percibe como hostilidad, incluso cuando no es tu intención. Y aquí es crucial entender cómo funcionamos a nivel biológico y mental. Hay un dato increíble de las neurociencias. La corteza prefrontal, el área del cerebro encargada del control de impulsos, la empatía compleja y la regulación emocional, terminan de madurar biológicamente entre los 25 y los 30 años. Pero atención a esto, el proceso cognitivo y emocional no siempre madura al mismo ritmo. Puedes tener 35 o 40 años, pero si creciste en medio de excesos, adversidades no integradas o repitiendo los traumas de tu casa y escuela, tu mente sigue operando con los patrones de supervivencia de un adolescente herido. Tu cerebro maduró en su estructura, pero tu observador, como dice la ontología del lenguaje, se quedó estancado en el pasado. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. A veces te rechazan por lo que representas y otras te rechazan por un patrón tuyo que necesitas trabajar. La inteligencia social no es solo entender a los demás, es tener la frialdad suficiente para analizarte a ti mismo o a ti misma con objetividad, igual que analizas el mundo, y esa es la habilidad más exigente y más valiosa que existe. Entonces, ¿cómo respondemos al rechazo irracional? Primero, no lo tomes como información sobre tu valor. El rechazo de alguien que no te conoce no es un veredicto, es un síntoma de algo que ocurre en ellos, sus miedos, sus proyecciones, sus jerarquías defendidas, sus límites no trabajados. Segundo, observa sin reaccionar. Quien te provoca con un rechazo injustificado, espera, consciente o inconscientemente, que tú te desestabilices, que te justifiques, que busques su aprobación y esa búsqueda les daría exactamente el poder que están intentando tomar. Usa tu corteza prefrontal, no les des ese gusto y mucho menos ese poder. Tercero, usa la información. La pregunta no es qué hice mal, sino qué me dice este patrón sobre este entorno y sobre lo que necesito hacer diferente si es que realmente necesito hacer algo distinto. A veces la respuesta es alejarte, otras cambiar tu estrategia de comunicación o bien simplemente aceptar que no todos los espacios son para ti. Y eso no es una derrota, es solamente información. Y si el patrón se repite, pregúntate con honestidad. ¿Hay algo en mi forma de comunicarme, en mi energía, en mi manera de relacionarme que yo pueda ver y transformar? No para ganar la aprobación de quien te rechaza, sino para ser más consciente de cómo te mueves en el mundo. El rechazo, el insulto y el odio sin razón aparente son de las experiencias más confusas y dolorosas que existen, porque el cerebro humano necesita causalidad, necesita entender por qué, y cuando no hay una razón clara, tiende a fabricar una. Y casi siempre esa razón fabricada te pone a ti como el problema. Hoy te di un marco más preciso, no necesariamente más cómodo, pero sí más honesto. Que te rechacen dice algo sobre quien te rechaza, sus miedos, sus proyecciones, sus jerarquías defendidas, sus límites no trabajados. Eso no está en tu campo de responsabilidad por resolver. Pero también te invito a una pregunta que solo tú puedes responder con honestidad. ¿Hay algo en el patrón que sí puedo percibir, trabajar y cambiar? No para ganar la aprobación de quien te rechaza, sino para ser más consciente de cómo te mueves en el mundo. Porque recuerda, lo que no se ve, no se nombra, y lo que no se nombra, no se transforma. Si este episodio
¿Te dio un golpe en la cabeza? ¿O el corazón latió más rápido? ¿O el estómago brincó? Cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a alguien que esté confundido por un rechazo que no entiende, comparte este episodio con esa persona. A veces, lo que más necesitamos es el marco correcto para dejar de buscarnos la culpa donde no hay. Yo soy Josefa Galván y esto fue Adentro está la clave. Nos vemos en el próximo episodio.